y esperamos también que se pueda proceder. Este 10 de junio se realizó en la plenaria de la Cámara de Representantes el debate de moción de censura del ministro de Defensa Guillermo Botero. Dicho debate se enmarca en recientes polémicas que lo han involucrado en versiones contradictorias dadas tras el asesinato del excombatiente de las FARC, Dimar Torres. Asimismo, la oposición cuestiona la gestión del ministro en la polémica sobre la directriz del ejército que pediría aumentar las metas operacionales, medida que causó temor en varios sectores al recordar la política de conteo de cuerpos que favoreció la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales durante la administración Uribe. La directriz fue revisada y retirada tras la revelación del diario estadounidense The New York Times. Esta moción de censura lo único que pretende es demostrar que el ministro de Defensa, el doctor Guillermo Botero, no reúne las condiciones de idoneidad necesarias, no reúne las condiciones de experiencia, no reúne las condiciones de pertinencia para administrar una de las carteras más importantes de la República de Colombia, en especial en un momento de posconflicto, ni mucho menos reúne las capacidades necesarias para administrar una de las mejores fuerzas militares, uno de los mejores ejércitos del mundo. Y eso para nosotros resulta muy importante, porque es preocupante para nosotros que uno de los mejores ejércitos del mundo esté hoy al mando de una persona que no resulta idónea ni para ellos ni para administrar la cartera. Nosotros conocemos el gran ejercicio, el gran esfuerzo y el compromiso de nuestras fuerzas militares. Eso para nosotros está claro, pero es que el debate no se trata de eso hoy. El debate se trata de otros elementos muy particulares que no tienen que ver con los resultados que han venido dando nuestras fuerzas militares, a pesar de tener un líder que ha demostrado que genera mensajes contradictorios, a pesar de tener un líder que los ha obligado a muchos de ellos a salir a pedir excusas públicas por las instrucciones propias que su ministro les ha dado. Entonces yo sí quiero que se haga una diferencia muy expresa sobre ese elemento en particular, porque aquí no queremos que se hable de resultados, aquí queremos que lo importante es que se hable sobre los puntos por los que este debate de moción de censura fue citado, porque aquí no citamos para hablar de esos resultados, sino para que nos aclaren a nosotros por qué se emitieron esas circulares y qué es lo que hay detrás de esos presuntos falsos positivos o de esas instrucciones que estarían derivando en ellos. Sobre esas presuntas instrucciones que han dado paso y cabida a asesinato de líderes sociales y a ejecuciones extrajudiciales. Y lo que estamos viendo en este momento con el doctor Guillermo Botero es que vamos a repetir la dolorosa historia de la Unión Patriótica. A principios del mes de mayo vimos cómo el New York Times y algunos medios nacionales, también hay que decirlo, demostraron que claramente acá hay una política que incentiva a los perversos, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales. Y esto no lo dice la oposición, ni lo dice un medio internacional que efectivamente esté pago ni por el expresidente Santos, ni que sea afín a las FARC. Se recoge la información de 3 altos oficiales del ejército. No somos nosotros los de la oposición hablando, es el mismo ejército que está diciéndole a este país que muy posiblemente estamos frente a los falsos positivos 2.0. Y estos miembros del ejército de alto rango afirmaron que hay nuevas políticas del mando del Ejército Nacional que son iguales a los incentivos que conocimos con los falsos positivos. No lo decimos nosotros, lo dicen 3 altos funcionarios, 3 altos oficiales del ejército. Dicen también que un general ordenó a los comandantes hacer lo que sea para mejorar resultados, incluso si eso significaba aliarse con grupos criminales armados para obtener información sobre objetivos, una estrategia de dividir y conquistar. Las violaciones de derechos humanos
no es el único caso el de Dimar Torres. Hemos logrado evidenciar más de 18 casos de violaciones de derechos humanos, donde claramente se muestra que no solamente son ejecuciones extrajudiciales, acá también estamos hablando nosotros de empadronamientos, estamos hablando de allanamientos, acá no se está colocando por encima los derechos humanos en el territorio, en el terreno. A mí no me contaron lo que sucedió en el Catatumbo, yo lo viví, yo caminé por ese sendero por el que iba Dimas Torres en una moto, yo vi el lugar donde el Ejército Nacional paró a Dimas Torres, ese mismo día, con el dolor de haber tenido que vivir revivir ese viacrucis que vivió por esa carretera Dimas Torres, también tuve el honor de presenciar algo que jamás se me olvidará, ni como político, ni como ciudadano de este país, que es haber filmado también al general Villegas pidiéndole perdón a la comunidad del Catatumbo, aceptando el error, diciendo que eso no tenía nada que ver con una acción del servicio, sino que por el contrario, eso era un delito, y que quienes tuvieran que pagar las consecuencias de ello lo hicieran. Y ver cómo después el ministro desautoriza al general Villegas, después de que él mismo, el ministro, yo lo voy a leer textualmente porque no quiero parafrasear al ministro Botero, pero en Blue Radio el ministro Botero dijo que esto había sido un hecho que se había cometido en legítima defensa, en un forcejeo. Dice que el cabo afirmó que este exmilitante de las FARC trató de arrebatarle el fusil y que hubo una refriega entre los dos, dijo literalmente. Pero además de eso, no solamente mintió el ministro ahí, o a lo mejor lo hicieron mentir, eso es lo que tendremos que descubrir aquí, sino que además de eso dice que acordonaron el lugar para preservar las pruebas, cuando era absolutamente todo lo contrario. Acordonaron el lugar fue para esconder el cuerpo de Dimas Torres. O sea que no solamente miente sobre lo que sucedió en términos de cómo murió Dimas Torres, sino que además de eso mintieron sobre lo que sucedió después. Y es que no estaban ahí para preservar ninguna prueba, sino era para esconder un cuerpo lo que estaban haciendo. Porque usted no solamente mintió en el caso de Dimas Torres, sino que usted le ha mentido al país al no declarar el clarísimo conflicto de intereses que usted tiene al ser, como lo dice en su columna de ayer apenas, la muy reconocida María Jimena Duzán, que lo tilda usted de corrupto en su artículo, diciendo que también un ministro corrupto, sobre todo si por corrupción se entiende esa práctica despreciable de utilizar el poder para beneficio propio, y lo dice de la siguiente manera: el ministro Guillermo Botero Nieto aparece en la Cámara de Comercio como el socio mayoritario de una empresa de seguridad llamada Controlar Limitada, que se dedica a ofrecer servicios de seguridad privada, una actividad reglamentada y vigilada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que vaya sorpresa, depende del propio ministro. Pero es que esto no es solamente por un tema de la superintendencia, porque usted saldrá a decir aquí que el presidente de la República nombró ministra ad hoc a la ministra del Trabajo y ahora a la ministra del Interior, porque aparentemente no nombró a quien él pretendía, sino que es que usted es quien fija la política que tiene que ver con las empresas de seguridad de este país. Cualquier acción que usted tome en favor, en contra, que los favorezca o no, estaría tomada dentro de un clarísimo conflicto de intereses, ministro. Así que la confianza también tiene que ver con su proceder en términos de la transparencia que merecemos los colombianos, y si bien ese no es el tema de la citación de este debate, sí lo es
en términos de qué tanto podemos confiar los colombianos en su palabra. Por eso nosotros que queremos defender la fuerza pública representada en esa verdad del general Villegas, le pedimos aquí a usted que renuncie, o le pedimos al Congreso de la República que apruebe esta moción de censura, porque de aquí en adelante, ministro, sus palabras me recuerdan el dicho de mi abuela, que dice que en boca del mentiroso lo cierto siempre se hace dudoso. Voy a hablar de 6 políticas específicas adoptadas por el ministro y por el comandante del ejército que ponen en grave riesgo la protección de los derechos humanos. La primera, negar la existencia del conflicto armado en Colombia. Hoy este es un gobierno que le ordena a los miembros de nuestra fuerza pública conducir operaciones militares ofensivas en contra de los grupos residuales de las FARC, del ELN, del Clan del Golfo y de por lo menos otros 2 grupos de crimen organizado sin reconocer la existencia del conflicto armado, generando un gravísimo riesgo de seguridad jurídica para los miembros de nuestra fuerza pública y generando, porque lo sé, de fuerza, de mano y de voz de quienes están en la fuerza pública muy descontentos con las políticas del ministro, generando incertidumbre dentro de los comandantes de división que no saben qué uso de la fuerza pueden hacer o no por vía de la ausencia de reconocimiento del conflicto armado. La segunda, el lanzamiento de operaciones militares con un grado de certeza entre el 60 y 70%. Estas son las 50 órdenes de comando, donde el comandante del ejército dice no exigir la perfección para realizar operaciones. Los distintos comandantes, el ministro ha dicho que esto es una directiva que viene desde el 93, es cierto, pero hace muchísimos años, y en particular el comandante de Fuerza Aérea sabe esto muy bien. Desde el caso de Santo Domingo, la Fuerza Aérea hace muchos años que dio el paso a exigir que la certeza en la inteligencia fuera mucho más cercana al 80-85%, porque es la única manera de proteger el principio de distinción. De ahí que este ministro, en vez de justamente garantizar que elevamos los niveles de certeza para lanzar operaciones, saca a relucir doctrina desde el 93 y la reitera como su doctrina de comando. Tercero, establecer indicadores basados en el número de días sin combatir. Esto es una diapositiva de la 7ª división que pone en una ecuación cuáles de cada una de las brigadas llevan cuántos días sin combatir, exigiendo que se reduzca el número de días sin combatir, y voy a demostrar ahora por qué esto genera incentivos perversos. Cuarto, esta diapositiva la conocemos todos, es el formato de proyección de resultados operacionales que les genera a los generales la obligación de decir cuántas muertes en combate van a hacer en 2019. Por supuesto, añadido a la declaración de miembros de la fuerza pública que hablaron en reserva con el New York Times diciendo que el comandante de ejército les obligaba a duplicar esos resultados. Y aquí quiero insistir que el propio general Nicasio le dijo a distintos medios de comunicación que todas estas políticas de comando las conocía el ministro de Defensa. De ahí que no estamos ante decisiones que no hayan sido tomadas por el ministro. La quinta, de facto el ministro inaplica la directiva 300/28, que era la directiva que había obligado en su momento, ante los gravísimos escándalos de falsos positivos en el 2007, poder privilegiar las desmovilizaciones y las capturas sobre las bajas en combate. No solo porque obliga a hacer una agregación aritmética de los 3 resultados, bajas, capturas o desmovilizaciones, como si fueran igual y valieran igual, sino muy grave aún, porque el anexo A, que es el que les proyectamos de esta directiva, señala cuáles son los indicadores positivos. Es decir, la obligación es evaluar los resultados operacionales en función de cuántos atentados se previnieron, cuántas masacres se previnieron, cuál fue la capacidad de reducir homicidios, de reducir secuestros. Por supuesto, insisto, que nuestra fuerza pública puede lanzar operaciones militares ofensivas, pero no porque el objetivo a lograr sea más número de bajas, sino porque con esa operación militar ofensiva logro el objetivo, que es cómo reduzco el homicidio, cómo reduzco el secuestro, cómo reduzco la extorsión. De ahí que se inaplica esta directiva de facto. Sexto, este ministro mantiene a 6 generales con investigaciones muy graves por falsos positivos en mando
en capacidad de liderazgo y de control de tropa, incluso en jurisdicciones en donde se están llevando a cabo esas investigaciones por gravísimos falsos positivos. Por supuesto que todos los generales y los distintos miembros de la fuerza pública merecen el debido proceso, pero lo mínimo como medida de garantía de mensaje a la institucionalidad es que esas personas no estén asumiendo cargos en las mismas jurisdicciones en donde están siendo investigados por falsos positivos en el pasado. Pero nos encontramos ahora por contrapartida con esto, que fue lo que se debió haber hecho, con las siguientes realidades: un incremento constante de las disidencias. Allá en el departamento mío, las disidencias crecen y crecen en Colombia. Un fortalecimiento militar del Ejército de Liberación Nacional, un incremento de la minería ilegal, un incremento escalofriante del asesinato de líderes sociales. Y hay que decirlo con claridad, el retrotraimiento a las viejas políticas de seguridad que se reflejan aquí con el tema de los falsos positivos. Es indubitable que esa es una política malsana que se puso en marcha y que aquí no se puede controvertir. Pero también, ¿qué tal los videos que hemos visto de cómo están adoctrinando estos muchachos, convirtiéndolos en auténticas máquinas de matar, sometiéndolos a torturas y a procesos de desestructuración psicológica con efectos notorios en sus vidas posteriores? Y por supuesto el asesinato de desmovilizados de las FARC. Y claro, la renuncia a la sustitución voluntaria de cultivos para insistir en el glifosato. Agréguesele a ello las denuncias de un ministro comprometido con negocios. Agréguese los continuos desatinos del ministro Botero a los marchantes indígenas, los calificó de narcotraficantes. La actitud frente a los excombatientes de las FARC asesinados ya ha sido aquí denunciada. También, por supuesto, se refirieron a los líderes sociales como criminales. Todos estos desatinos ponen en evidencia lo desubicado, lo profundamente desubicado de este ministerio, que no está asegurándole a los colombianos el cumplimiento de las tareas de la construcción de la paz y de una seguridad en los territorios. Usted está en un momento de tomar una decisión para explicar al país, a este Congreso, si lo que usted ha dicho, las acciones que ha cometido, las decisiones que ha tomado, lo hizo a sabiendas, con conciencia, o si no sabía. Y ese segundo camino puede ser más delicado, porque lo puede mostrar a usted como un incompetente, que no está a la altura de ese cargo. Cuando muchos de los de aquí presentes lo dijimos al principio cuando el presidente Duque lo nombró, ese ministro Guillermo Botero tal vez es la persona menos adecuada para llegar a esa competencia tan alta, tan magnánima como es el cargo de ser ministro de Defensa. Ya van 10 meses, ministro, y no sabemos si usted ha aprendido ya qué es ocupar un alto cargo como ese. Y eso es lo que se trata de este juicio político y ético, que no es una sentencia judicial, no es simplemente evaluar algunos logros, algunos indicadores que seguro es lo que usted nos va a presentar, sino sus actuaciones, si están en coherencia con sus funciones y con el bienestar del país. Y aquí ha quedado claro que muchas de esas decisiones, los pronunciamientos que ha hecho, no solamente han revictimizado a las víctimas, no solamente le ha tocado a usted volver a recular, no solamente le ha tocado a sus militares salir a explicar lo que usted no ha podido explicar, sino que pone en tela, pone como amenaza la seguridad y la vida de los colombianos. Es una gran paradoja, colegas. Estamos ante un ministro de Defensa y de Seguridad que no le da seguridad a los colombianos. Y de eso trata esta moción de censura. Y por eso los aquí presentes le exigimos su renuncia. Porque hoy los colombianos ya no confiamos en usted.